Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hace unos días comencé con el desempeño de mi siguiente propósito literario, leerme todas las novelas de Jane Austen. La única que ya me había leído con anterioridad era Orgullo y Prejuicio. Fue en mi adolescencia y tan solo lo leí una vez, así que no es que me acordara de gran cosa. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas, que yo recuerde tan solo había visto la de 2005 de Orgullo y Prejuicio con Keira Knightley, y no sé si también algún episodio de la miniserie, no estoy muy segura. Y también Emma con Anya Taylor-Joy del 2020. Si bien, ahora que he emprendido esta lectura concienzuda de sus obras, he aprovechado para volver a ver o ver por primera vez otras adaptaciones cinematográficas. Y tras leerme Sentido y Sensibilidad, me vi la película de Sentido y Sensibilidad en la que salen Emma Thompson, Alan Rickman, Hugh Grant, Kate Winslet, etc. Es bastante buena y la recomiendo, aunque sinceramente, Emma Thompson, ya con la edad que tenía en los años 90, interpretando a una chica de 19 años, como que no me encajaba mucho. Que ya sabemos que antiguamente envejecían y se estropeaban más pronto, pero ¿tanto? Dicho esto, he de comentar que me costó bastante decidirme por qué orden de lectura escoger para esta tarea. Y finalmente opté por averiguar y seguir el orden de escritura original, que no se corresponde exactamente con el orden de publicación. Esto fue más que nada porque yo quería ser capaz de comprobar cómo evolucionaba su estilo de escritura de un libro a otro. Decidido el orden, comencé, como es lógico, con Sentido y Sensibilidad, que me llevó como unos 4 o 5 días y tuve que tomar un ejemplar prestado de la biblioteca, ya que era el único libro de Jane Austen del que no contábamos con ningún ejemplar en mi casa. A mí era el título que más me sonaba después de Orgullo y Prejuicio, pero no tenía muy grandes expectativas sobre él, ya que hace poco leí unas cuantas reseñas que lo calificaban como uno de los libros más pesados y lentos de la autora. Pero ¿qué puedo decir? Nada más lejos de la realidad. No sé en qué se basarán estas opiniones. A mí la historia me ha entretenido bastante y me ha mantenido enganchada desde el principio, y si bien tampoco lo calificaría de libro adictivo, sí que sentía ganas de seguir leyendo para comprobar cómo avanzaban los acontecimientos. Esta obra en particular se denomina así por los rasgos más distintivos de la personalidad de sus hermanas protagonistas. Mientras que Elinor encarna el sentido común, Marianne hace lo propio con la sensibilidad. Personalmente, el personaje con el que más he empatizado ha sido con la prudente, sensata y cabal Elinor, aunque a veces era más considerada con su hermana de lo que ésta realmente merecía. Mientras que Marianne me caía más mal que bien, pues la mayor parte del tiempo se mostraba egoísta, exagerada, maleducada y prejuiciosa. Al principio cuesta un poquito meterse en la historia y seguir el hilo, porque se van introduciendo muchos personajes y hay demasiados nombres que retener. Mi opinión sobre la señora Jennings era más bien favorable por su buen fondo, a pesar de que me importunaba mucho su irrespetuosa tendencia al cotilleo. John Dashwood me parecía un pelele presuntuoso mangoneado por su mujer Fanny, que era una arpía taimada, interesada y manipuladora. Lucy, por su parte, fue demostrando una maldad que no se atisbaba con claridad desde el principio, y no me explico cómo Elinor era capaz de hacer de tripas corazón y aguantar su compañía. Margaret ha sido un personaje que me ha sobrado completamente y cuya presencia no aporta lo más mínimo. Imagino que el hecho de asignar una hija más a la familia se debía más al hecho de que en aquella época las familias eran muy numerosas y no a que realmente su personaje fuera a contribuir en algo a la trama. Spoilers. En lo referente a Willoughby, o como lo llamaban en la película Wilby, no sé cómo decirlo, si bien no recelé abiertamente de él, tuve un primer desengaño con su personalidad en el momento en el que él y Marianne ridiculizaron al coronel Brandon bromeando sobre su edad. Fue ahí donde ya claramente puede empezar a sospecharse que este tipo no es tan caballeroso y galante como se pinta. Por su parte, Marianne también mostró una actitud injusta e injustificable, y me horrorizó su creencia de que alguien de 35 años ya es demasiado viejo para enamorarse o para inspirar el amor de otra persona. No le encontré una gran justificación al hecho de que cerca del
final de la obra repentinamente se buscara una redención para Wilby, acudiendo este a declarar su amor a Marianne, estando ya casado con otra mujer. ¿Qué aportó eso a la trama? ¿Acaso la revelación de que su afecto hacia Marianne había sido genuino excusaba su conducta o cambiaban los resultados de la misma? Esto me hizo pensar que quizá terminarían juntos después de todo, porque era la única explicación comprensible que le encontraba a esta escena. El coronel Brandon, por su parte, me inspiró simpatía desde el comienzo y honestamente se merecía alguien mejor que Marianne. Durante la segunda mitad de la obra yo aventuraba que finalmente iba a ser Elinor la escogida por él y me desconcertó que finalmente lograra contraer matrimonio ella, Elinor, con Edward. Que para ser el interés amoroso principal de la protagonista la verdad es que resultaba un tanto intrascendente y descafeinado. El desenlace final de la obra se sintió algo apresurado y utópico. Que Marianne pase de ignorar olímpicamente a Brandon y a no sentir el más mínimo interés amoroso por él, a enamorarse y casarse con él en la página siguiente, no resultaba demasiado creíble, aunque constituye un buen castigo moral para ella por sus desdenes anteriores. La enfermedad de Marianne se sintió un tanto sacada de la nada y sin mucho fundamento. Por un momento llegué a temer que la obra se tornara más oscura y dramática de lo que había imaginado, resultando en la muerte de este personaje, para así dejar vía libre a un posible romance entre Elinor y el coronel. Dado que afortunadamente se recuperó, no comprendí qué fundamento pudo tener este suceso para el desenlace de la obra. Lo único que esto provocó fue la repentina reaparición de Wilby, pero puesto que ni siquiera terminaron juntos, tampoco le encuentro un sentido más allá de conocer un poco mejor las motivaciones de este personaje. Fin de los spoilers. Por todo ello, a pesar de que pueda parecer una historia simple o predecible, lo cierto es que yo tuve bastantes dudas respecto a cuáles iban a ser las parejas resultantes. Para finalizar, tal y como me imaginaba, lo que más destacaría de esta obra es la sutil ironía de la autora, que es uno de los rasgos distintivos de su forma de escribir y muy comentado por todos los que la leen. Es deliciosa la forma en la que delata y deja en evidencia a sus personajes sin necesidad de criticar sus acciones abiertamente. Tras terminar Sentido y Sensibilidad, mi lectura completa de Jane Austen debía proseguir con Orgullo y Prejuicio, la única novela suya que había leído con anterioridad. En ello ocupé 6 días de la Semana Santa. La primera mitad se me hizo ligeramente lenta y levemente pesada. Es más largo que Sentido y Sensibilidad, pero eso se ve compensado con la mayor abundancia de humor. El personaje más gracioso es sin duda el padre, el señor Bennet, que me sacaba muchas sonrisas con sus cínicas respuestas. Sin duda esa socarronería era la única salida que le quedaba para el hastío que le provoca la necedad de su esposa y de sus hijas menores. Releer el final me tenía con una sonrisa bobalicona de deleite en mi rostro constantemente. Confieso que al empezar el libro no recordaba el motivo de que a todo el mundo le enamorara el señor Darcy, teniendo en cuenta lo grosero y creído que era al principio, pero para cuando terminé el libro ya estaba absolutamente rendida a sus pies y comprendiendo por qué él es considerado el hombre ideal por tantísimas mujeres. Aunque en general tengo una opinión bastante positiva de Elizabeth y es sin duda mi hermana Bennet preferida, pues la extrema bondad e ingenuidad de Jane a veces me exasperaban un tanto. Le reprocho sus continuos desaires al señor Darcy cuando él ya no era tan descortés con ella, su hermético silencio con todo el mundo respecto a sus sentimientos por él cuando ya se había enamorado, y también que no tratara de cambiar la idea errónea que su familia seguía teniendo de él. La madre, la señora Bennet, me parecía sumamente insufrible, el personaje más insoportable de todos, superando incluso a Lydia, la inaguantable hermana pequeña. Aunque admito que una buena parte del humor de la obra descansaba sobre la base del histriónico carácter de la madre y la imagen que se ofrecía del mismo. El señor Bingley gozó de mi afecto desde el principio por su simpatía y sus cálidas maneras, si bien en su amor por Jane pudo pesar demasiado la belleza de ésta, al menos en principio, y además es desgraciadamente manipulable e influible por los que le rodean. En cuanto a Collins, si bien es un personaje absolutamente patético y lamentable, era el segundo que más me hacía reír después del señor Bennet, debido a la estúpida forma en la que su desmedida devoción por la señora de Bourgh le llevaba a comportarse. Ese hombre era la exageración personificada en todo su esplendor. Spoilers. A Wickham acabé despreciándolo bastante y lamento que terminara mejor parado de lo que merecía. El pobre Darcy
tuviera la desgracia de tener que aguantarlo como cuñado, encima de haber tenido que darle dinero. Catherine de Bourgh me resultaba antipática sobremanera, y aplaudí la magistral y valiente forma en la que Lizzie se defendió de ella al final. Pero desde luego no hay nadie como el señor Darcy, aunque desde luego no sea muy digno de estimación en los primeros capítulos. El final del libro me tuvo soñando despierta con la felicidad conyugal futura de la pareja. Me conmueve hasta dónde está dispuesto a llegar por amor. Un hombre orgulloso y preocupado por la posición social se enamora de tal forma de una mujer que con descaro le abre los ojos a sus defectos, que el hecho de hacerse merecedor de su amor se convierte en motivo para modificar su forma de ser. Encuentra la felicidad en contraer matrimonio con una mujer cuya familia, pobre y maleducada, convendría más tener lejos que emparentarse con ella de por vida. Rescata además a una de ellos de la deshonra, viéndose obligado a tratar con un hombre que desprecia y que ha tratado de aprovecharse de él en un pasado y que no duda en volver a hacerlo. Eso es amor y lo demás son tonterías. En definitiva, he disfrutado con su relectura, pues además ya no recordaba gran cosa sobre el libro más allá de los nombres de los personajes principales y lo más básico sobre el argumento. Considero que el prestigio y el reconocimiento de esta obra son bien merecidos, y que todo lector asiduo que disfrute de novelas románticas costumbristas debería leerlo alguna vez en su vida. También volví a ver la película, la que está protagonizada por Keira Knightley, y sin duda me gusta mucho. No obstante, el final se siente muy apresurado y no me gusta nada que cortaran la escena final, que ahora mismo solo se puede encontrar si buscas por la versión extendida de la película. La tercera novela de Jane Austen que he leído es La abadía de Northanger, que me ha llevado unos 4 días. Siento confesar que este libro ha quedado por debajo de mis expectativas. La idea que ciertas reseñas me habían hecho de él es que se trataba de la obra más amena y divertida de Austen, así como una especie de parodia de las novelas de misterio de la época. Tanto en lo uno como en lo otro se me ha quedado cortísima. No me ha hecho reír en ningún momento. De hecho, no cuenta con ninguna de las sagaces e ingeniosas ocurrencias que en Orgullo y Prejuicio me causaban tanta gracia. Y si bien es cierto que la autora se ponía un poco pesada comparando a la protagonista, Catherine, con heroínas de novelas de misterio, la parodia quedó completamente reducida a un par de pasajes sumamente breves que no aportaban nada a la trama, más que confirmar que Catherine debería vivir menos en los libros y más en la realidad. Constantemente se establecen paralelismos y comparaciones entre lo que haría una heroína de novela al uso en contraste con lo que le ocurre a Catherine. Abundan las referencias a otras novelas y la defensa de este género frente a los prejuicios que había en la época acerca de su frivolidad o vacuidad. La trama no llegó a atraparme en ningún momento, pues carece de todo tipo de componente adictivo, más allá del hecho de que al tratarse de una obra breve no da mucha pereza abordar su lectura. De hecho, podría decirse incluso que lo interesante no comienza hasta la mitad del libro, pues es cuando por fin hace acto de aparición la abadía en cuestión. Sin embargo, la promesa de un misterio que resolver en la misma también se vio frustrada. La segunda mitad ha estado un poquito más entretenida que la primera, sin tener tampoco mucha chicha. Henry Tilney, como objeto amoroso de esta historia, también ha resultado bastante decepcionante, ya que carece, por una parte, del magnetismo y evolución personal del señor Darcy, o del encanto, aunque sea moderado, del coronel Brandon o de Edward, en el caso de sentido y sensibilidad. La prosa me resultaba más tosca, simplona y torpe, en la medida en la que estos epítetos puedan aplicarse a un genio como Jane Austen. Desde su temprana aparición, yo no me fié de Isabel. Por aquel entonces ya llegué a escribir yo en mis notas lo siguiente: yo creo que es una arpía hipócrita encubierta. Y desde luego no erré el tiro. No obstante, he de confesar que tampoco me fiaba mucho de Tilney, quien no me inspiró demasiada simpatía, pues me resultaba un tanto pijo y snob. John Thorpe me desagradaba, era pesado y egocéntrico. La propia Catherine me resultaba bastante insulsa. También me he visto las 2 películas que hay sobre la abadía de Northanger, una del 2007 y otra del 86 creo que es, y son bastante malas las 2. La del 2007 todavía tiene un pase y se puede ver, pero la del 86 es que es súper serie B, súper malucha, aunque la otra también se note bastante que es una película de bajo presupuesto hecha para la televisión. Y allí la historia pues tampoco es que gane mucho más, porque si no resulta muy intrigante en el libro, pues tampoco en la película. Además que los actores que escogían no me convencían demasiado, sobre todo en la del 86, o sea, me horrorizaban los actores que habían escogido para los personajes principales, sobre todo en el caso de Tilney, que teniendo 26 años en la novela,
En la película parecía que tenía como casi 40. En conclusión, aunque las novelas de Jane Austen puedan parecer obras que no tienen mucha chicha por basarse más que nada en enredos amorosos y expectativas matrimoniales, el interés radica en la forma en la que la autora trabaja la gestación de esas relaciones desde el comienzo y la manera en la que evolucionan influidas por prejuicios injustos, condicionantes sociales y descubrimientos que se hacen a lo largo de la obra sobre el verdadero carácter de los personajes. Son obras ideales para conocer la crucial importancia que en aquella época tenían el prestigio, la categoría o posición social y económica y los lazos matrimoniales como forma de asegurarse un buen porvenir o, por el contrario, de arruinar la reputación para siempre. Jane aborda esto desde la crítica cínica, la cual en ocasiones se ve provista de apreciables dosis de humor, no en la forma de una comedia directa y abierta, sino de una ironía sumamente sutil y tenue. Y esto ha sido todo. Por favor, dejad un me gusta, un comentario, suscribiros al canal, que necesito un poco de ayudita en mis inicios, y espero que os haya gustado mucho y que os anime a leer a esta grandísima autora. Recuerdo que también tengo un blog literario con el mismo nombre, El Parnaso en mi bolsillo. Si lo buscáis en Google os va a salir enseguida. Y podéis leer reseñas de muchas más cosas aparte de literatura, como películas, música y otros temas. Chaito.